Buenas tardes a todos, bienvenidos madres y padres, docentes y directores, a todos los que ejercemos el rol de educadores. Estamos acá porque entendemos que en estos momentos atípicos que estamos viviendo es momento de buscar recursos y herramientas para poder transitar desafíos con integridad y claridad. Se cuenta de una madre que estaba por entrar a la habitación de su hija cuando escucha detrás de la puerta a su hija rezándole a Dios diciendo: Dios, cuando sea grande quiero ser tan fuerte e increíble como mi mamá. La madre se dio vuelta y con lágrimas en los ojos levantó sus ojos al cielo y dijo: Dios, por favor dame la fuerza de ser tan increíble y fuerte como mi hija piensa que soy. El significado de la palabra padres tomó un nuevo significado este año. Muchos de nosotros nos preparamos para este rol estudiando, yendo a talleres, aconsejándonos y a través de la experiencia. Pero hoy cambió todo. Nuestra tarea como educadores tiene más desafíos aún. Y como todos los desafíos, es una oportunidad para crecer. Sabemos que para poder ayudarlos a atravesar estas circunstancias y salir de ellas más fortalecidos, tenemos que fortalecernos internamente y poder entender lo que nos está sucediendo, tanto a nosotros como a nuestros seres más preciados. Y así juntos emerger de esta pandemia aún más fortalecidos, como seres resilientes. No podemos detener las olas de la vida, pero sí podemos aprender a surfear. Por eso, desde Escuela y Comunidad Wolfson pensamos en estos encuentros para capacitarnos y acompañarnos como una comunidad. El hasidismo Chabad nos enseña que la mente tiene la facultad de controlar las emociones y a partir de eso nuestras palabras y acciones. A través de comprender nuestra mente y sus increíbles facultades, comprendemos que Dios nos dio la capacidad de transformar cada situación y de esta manera nuestras vidas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Claudio Weisburg, neurólogo y neuropediatra, director del Instituto Neuropediátrico SOMA, a quien agradecemos por este espacio que nos está brindando. Es mi deseo, es el deseo de todo Wolfson, que Hashem nos dé fuerza y sabiduría para transitar estos momentos y tengamos solamente enajes, satisfacción de nuestros chicos, siendo los educadores indicados para ayudarlos a crecer en este desafío que nos toca. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. El doctor va a dirigirnos sus palabras y luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Mientras tanto, para ellos pueden escribirlas directamente al chat de Ariela Judkowski, nuestra directora, quien va a estar monitoreando el sector de las preguntas. Por favor, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? ¿Todo bien? Ahí se ve, estamos viendo la pantalla. Me están viendo a mí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Lea? ¿Es así? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gran introducción para lo que vamos a hablar, inclusive eh, sin haber hablado previamente de lo que ibas a mencionar. Parte de lo que dijiste lo voy a estar comentando, adentrándonos un poquito en el cerebro, ¿no? Hacemos un pequeño viaje esta tarde, así que agradezco la introducción, agradezco la invitación. Ariel, a vos, Lea, y toda la comunidad. Y saludo a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar, este, personas que conozco, amigos, personas que no conozco también. Así que les cuento un poquito de dónde vengo. Yo nací en Canadá, estudié en el Colegio Tarbut y después en el Pellegrini, en la Universidad de Buenos Aires, estudié medicina, me recibí, antes de recibirme hice la unidad hospitalaria en el Durán. Estuve trabajando como médico en ACOAG y como coordinador del departamento médico, hice la residencia en el Gutiérrez, estuve en Canadá varios años formándome en neuropediatría y fundé el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y UNECO para luego crear un instituto propio que se llama SOMA hace un par de años. Y hace poquito estoy involucrado como secretario general del Keren Kayemet de Israel en Argentina.
así que también me pareció interesante ponerlo. Puntualmente, del órgano que nos comanda en todos nuestros pensamientos y donde está físicamente la mente, que es el cerebro, tiene algunas curiosidades para que tengamos en cuenta en relación a que con su peso de 1.5 promedio del adulto y con miles y millones de neuronas, y solamente ocupando el 2% de nuestra superficie corporal, genera un gasto y consume una energía eh, mucho mayor al porcentaje de volumen que tiene en relación al cuerpo, al resto del cuerpo. Y eso se debe al uso que le damos y a la dirección que tiene por sobre todas las otras funciones en el cuerpo. Y bienvenido sea que cuanto más uno lo usa, más gasto energético genera. Cuanto uno menos lo usa y más en piloto automático va por la vida, menos gasto energético tiene. Ahora, nosotros nacemos con billones de neuronas y el bebé nace con una cantidad de neuronas y la cantidad de neuronas no es lo que va a aumentar con el pasar del tiempo, lo que va a aumentar son las interconexiones. Y si lo pensamos como una superficie, como un terreno, es un terreno que tenemos que llenar. Es decir, el cerebrito que está arriba levantando una pesita es bien simbólico de cómo tenemos que ejercitar nuestro cerebro para poder darle forma. Es decir, que si lo pensamos en superficie lisa, lo vamos a hacer que todos los surcos y circunvoluciones tengan sentido. Esto que conforma el cerebro con tantas irregularidades es para que tengamos más superficie, para que las neuronas se vayan interconectando entre sí. El principal crecimiento que el cerebro tiene desde el nacimiento y en los primeros años tiene que ver con aumento de interconexiones. Esas interconexiones no terminan de hacerse nunca. Y de hecho, si lo pensamos como si fuera un camino, como si fuera una autopista, que nace como un callejón de tierra, y lo que genera de que esa calle se transforme en una calle asfaltada, en una avenida de un par de andariveles y luego en una autopista, va a ser la cantidad de autos que pasen. La cantidad de autos relacionado al cerebro sería como la cantidad de impulsos que tienen que pasar. Y la cantidad de impulsos que pasan va a depender de cada uno de los estímulos que ese cerebro recibe en su entorno. O sea que necesitamos materia prima y cerebro que nazca bien, necesitamos entorno y es fundamental. De hecho, casi somos el entorno que estimula un cerebro es como un citoarquitecto, es como un arquitecto de la propia estructura y corteza cerebral. Decimos que el cerebro es neuroplástico y en esto, para hablar de neurodesarrollo y para hablar de neuroplasticidad, son conceptos muy importantes para pensar en cómo abordar la neuroresiliencia, que es el título que nos convoca hoy. Entonces, si pensamos la plasticidad o la neuroplasticidad como la experiencia y cómo se va cambiando la estructura de nuestro cerebro a medida que lo vamos estimulando, es fácil poder entender que la experiencia modifica y que la misma experiencia es parte de lo que denominamos neuroplasticidad. Entonces, si la experiencia modifica el cerebro y el cerebro no crece en cantidad de neuronas, sino en cómo se interconectan entre las mismas, o sea que esas interconexiones es lo principal que aumenta junto con la mielinización. Entonces, el proceso de crecimiento cerebral depende de que los nervios que están con cobre puedan cubrirse del plástico que sería la mielina, y de que ese proceso de mielinización junto con el proceso de interconexiones es lo que hace que nuestro cerebro crezca, se desarrolle, se complejice, y que el cerebro funciona en red, entendemos de que el estímulo y el entorno es tan importante como la nutrición, porque la materia prima de la mielina que cubre el nervio no es nada más y nada menos que, digamos, ácidos grasos esenciales que necesita de la leche materna o de la leche, y eso habla de la nutrición y del estímulo que son tan importantes para el neurodesarrollo y para que el cerebro se desarrolle apropiadamente. Y eso, ni la nutrición ni el entorno está garantizado en todos los niños que nacen. A lo largo y ancho de nuestro país hay diferencias importantes y yendo al ejemplo de la ola que surfeamos en este momento, me parece que sí, estamos todos en un mar que tiene mucha tempestad, pero estamos todos en distintos barcos, ¿no? Entonces, las diferencias que existen a lo largo y ancho en el mundo, pero hablando del país, es muy grande. Entonces, los diferentes embarcaciones, con o sin remo,
con o sin motor, y demás, con la que cada uno está transitando esta tempestad es completamente distinto. Y el estímulo y la nutrición que cada cerebro recibe también, aunque no debería hacerlo, pero eso sería no hablar de realidad. Ahora, este proceso de cómo la experiencia modifica nuestro cerebro es lo que llamamos aprendizaje. Y en este momento, en donde el 16 de marzo, 17 de marzo, dijeron, chicos, se terminan las clases por ahora, el 20 de marzo dijeron, hay cuarentena obligatoria, es una experiencia que nuestro cerebro necesitó aprender y para eso, en mayor o en menor medida, pero como una situación impuesta, tuvimos que aprender a ver cómo doblamos, es decir, cómo tomamos las señales de tránsito. Si yo vengo en mi cerebro pensando de que tengo que seguir derecho, pero hay una señal de tránsito que me dice se corta la calle, hay que doblar, si yo no tengo un mínimo de flexibilidad cognitiva de decir hay que doblar, sigo derecho y me choco con el paredón, porque no puedo, digamos, modificar los preconceptos en base a lo que marca el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, independientemente de que con la edad vamos perdiendo cierto grado de funcionamiento cerebral, el ejercicio más importante que tenemos desde que nacemos hasta que morimos es tener el cerebro en forma, ¿sí? No es que los chicos solos necesitan estimular, todos necesitamos estimular. El chico y el grande. La persona que se jubiló de su trabajo, pero no jubila el cerebro. El cerebro no se jubila nunca. Y cuando yo lo jubilo, ahí es cuando genero y ayudo a que el declive se genere tan fácilmente y que la atrofia de nuestro cerebro se deba al no uso. Así que yo me puedo jubilar de un trabajo, pero nunca me puedo jubilar de el desafío de mantener el cerebro en forma, y eso se genera con esto. Así como le hablaba al principio de los desafíos, el desafío es lo que consume energía en nuestro cerebro. Entonces, todo lo que nosotros hacemos automáticamente no es desafío. Sí. ¿Cómo? ¿Hay, ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto o hay una pregunta? No, Claudio, vos seguí, algo está interfiriendo, pero no es ningún micrófono Ah, ok, perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bárbaro. Entonces, independientemente del declive natural que la edad pueda llevar, nosotros somos capaces de seguir generando interconexiones hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestra inteligencia no es fija ni inmutable. Entonces, estamos obligados a estar todo el tiempo desafiándonos. En esta situación que todos estamos pasando, y que como una situación única en la historia, estamos en una crisis en donde alrededor del globo, en los 190 y pico de países en el mundo, en mayor o menor medida atravesaron situaciones parecidas. Tenemos un futuro de países que ya vivieron esto, que nos ayuda un poco a prepararnos un poco mejor en esto en este confinamiento, en esta cuarentena, desde lo epidemiológico, pero desde el punto de vista de la similitud de estar sin poder salir y de coaptar una de las principales, de los principales estímulos que todas las personas necesitamos, que es el estímulo social y de cognición social y de estar con otras personas, y es parte de la esencia del ser humano. La vida social, la actividad social y hasta la conciencia social es parte de lo que nos hace, digamos, que nos distingue y que nos, de alguna manera, nos agrupa como ser humanos, ¿sí? Entonces, esto no tenemos edad, así que siempre tenemos que trabajar con estas pesas que mantengan al cerebro en forma. Mantener el cerebro en forma es desafiarnos. Desafiarnos es lo nuevo. Y este momento en el que todos estuvimos y estamos en casa, en mayor o menor medida, estando más o menos dentro de las distintas excepciones que se fueron pudiendo salir, desde un principio se generó un paradigma nuevo para todas las personas, que es un desafío, es una forma de ponernos en acción y de ejecutarnos en una manera distinta. Entonces, y en esto aceleraron los procesos, porque nadie estaba preparado, ni los trabajos, ni las familias, ni los colegios, ni el gobierno, ni los propios alumnos, ni los que trabajaban en tecnología, a responder frente a una demanda en donde de un día para el otro lo presencial se transformó en virtual, el ir a ver un paciente se transformó en ir a tener una videoconsulta,
ni el docente tenía la capacidad de volcar toda la presencialidad en virtualidad. Y en esto estamos en una situación en donde el cambio genera un desafío, y el desafío tenemos que encontrar la manera de poder salir fortalecidos frente a un cambio que se nos impuso y que aceleró procesos que iban a venir, pero se nos impusieron y aceleraron los tiempos. Entonces en esto, como un GPS, nuestro cerebro tuvo que recalcular en esto, en donde le pusimos una dirección a donde íbamos y la calle estaba cortada y de un día para el otro tuvimos que cambiar el camino de donde veníamos. Y ese es como cada uno de nosotros pone esa flexibilidad cognitiva de malear y de cambiar según lo que esté pasando y según las señales de tránsito y según lo que nos esté alimentando. Entonces, debería haber sido parte del día 1, del 20, el 20 y pico de marzo, cuando empezamos a recalcular en dónde estábamos y demás, en esta realidad impuesta que nos confinaba y que el principal efecto del virus era no permitirnos estar con otros, cuando la esencia del humano es estar con otros, y parte de lo que nos hace bien es compartir con otros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y poder compartir lo que era lo laboral, lo que era lo académico, lo que era lo familiar, y nos impuso situaciones desde cada uno de ustedes en lo que implicaba estar en conjunto rezando a la mañana, hasta el ceder de Pesaj, para lo que no estamos todos los días, digamos, en un evento o en una situación religiosa que necesitamos de otros para que eso se dé. Hoy estamos haciéndolo a través de una pantalla. Y lo que hubiera sido una charla, no sé, para padres dentro del aula o del salón de eventos del colegio, es en esta plataforma. Y esto es como si yo hubiera tenido que esta charla quedar ya pautada para el 22 de marzo y el 19 me entero de que la vamos a tener que dar de esta manera. Como, digamos, yo tenía previsto el 26 de marzo hacer un evento que tenía que ver con neurociencias, y el 10 de marzo dije, esto viene mal, porque se está generando una situación rara, en donde si lo que primero sacan y lo que se cierran son donde se junta mucha gente, esto va a seguir aumentando. Primero el colegio y después lo que cada uno hace, que es ir a trabajar o salir a hacer su labor o el ejercicio de su profesión, en donde para todos se cortó de un día para el otro y todos tuvimos que ir amoldándonos a algo nuevo que viene. Es decir, el 19 de marzo había un normal, y cuando la cuarentena termina va a haber un nuevo normal, pero va a ser un nuevo normal en el mismo mundo, en donde cada uno de nosotros va a tener un nuevo normal porque va a haber cambiado cosas de uno mismo. Y yo estoy, eh, digamos, muy de acuerdo con lo que decía Lea, en que lo más importante, inclusive desde lo filosófico, cuando nosotros nos plantamos, retrospectivamente hablando, ¿no? Cuando al principio de la cuarentena nos planteábamos en el futuro constaba mucho de poder mirar, en lugar de para adelante, para adentro. Es decir, todo lo introspectivo, todo lo de uno mismo, todo lo de poder estar mejor uno para estar mejor con nuestros hijos, para poder tomar fuerzas que me permitan poder recalcular el camino a dónde ir, tenía que ver con cómo miramos para adentro mucho de lo que nos estaba pasando para poder crecer para adelante. Y si eras amigo de la tecnología o no eras amigo de la tecnología, importaba muy poco, porque ahora vas a tener que usar la tecnología para todo. Entonces, hace un tiempo atrás, yo decía, toda vez que cualquier pantalla interfiera con la socialización de dos personas, dos chicos, dos grandes, era contraproducente contra la cognición social. Y hoy es una herramienta que usamos para poder comunicarnos. Entonces, si yo me abrazo virtualmente con ustedes o me saludo virtualmente con padres, los nietos con abuelos, estamos generando y estamos estimulando lo que podemos suplir de la presencialidad en un abrazo virtual, digamos, real, en donde el virus no puede llegar. O sea, el virus no puede llegar a interferir en que nosotros podamos seguir comunicándonos, socializándonos y aumentando nuestras interconexiones con experiencias saludables, y sobre todo que tengan en cuenta lo que hacíamos antes de estar en esta nueva situación, en esta transición, porque todo esto va a pasar y lo importante va a ser preguntarnos qué aprendimos y qué nos hizo más fuerte,
de acá para adelante. Entonces, el colegio, el 17 de marzo, al principio tuvo que también pensar, bueno, digamos, ningún colegio estaba, ni el más tecnológico, ni el que estudiaba sistemas, estaba preparado para pasar de un día para el otro un colegio virtual a lo que era el presencial. Y yo creo que en esto eh, podemos hablar horas y miles de charlas de la inteligencia artificial, de la tecnología aplicada al servicio de la educación, de lo académico, de la formación. Sin embargo, ni la mayor inteligencia artificial puede reemplazar el aprendizaje humano, ni ninguna tecnología reemplaza al docente. Entonces, para tranquilidad, las clases van a volver, no hay un cuándo, pero hay una necesidad de que la docencia y el aprendizaje y nuestro cerebro aprende más estando en persona que a distancia. Si lo único que tenemos es la distancia, es la manera que tenemos que aprender. Pero cuando estamos a distancia, cuando yo estoy dentro de una clase virtual, la docente tiene un visual. O sea, no es lo mismo, pero es importante que ese contacto visual esté en una reunión de trabajo, en un aprendizaje docente-alumno, y como antes contaba en el cuento, yo creo que el aprendizaje de los padres con nuestros hijos, de los docentes, digamos, de los alumnos, es siempre un camino de ida y vuelta. Digamos, en esto, obviamente que muchos padres aprendemos de nuestros hijos cosas que tienen que ver con esto, con la tecnología. Ellos nacieron con esto bajo el brazo, nosotros fuimos aprendiendo, y si en nuestra infancia, digamos, pasamos del Atari o de la tortuga en el logo a lo que es hoy, bueno, lo que es hoy, los chicos nacieron con esto. Entonces, aprendemos mucho, no solamente en tecnología, es decir, en general deberíamos aprender mucho en la cotidianidad. Y esto también el cerebro en cuarentena es una persona en cuarentena que debería poder haber aprendido a frenar la pelota porque se nos impuso que estemos en casa. Y para algunos fue muy difícil al principio esto. Pero para otros, y para todos en alguna medida, debería haber sido una gran oportunidad para que, más adelante lo había escrito, pero lo digo ahora porque estaba hablando de esto, yo creo que lo extraordinario de esta pandemia, lo infrecuente que ocurre, pero lo extraordinario de la pandemia, debe destacar y resaltar y tomar lo ordinario de cada pequeño detalle que en nuestra vida tenemos cotidianamente y no le prestamos atención. Porque nosotros estamos mucho, sobre todo previo a la cuarentena, en una vorágine y en un piloto automático que el cerebro no usa combustible para eso. No lo desafiamos. No es ninguna levantada de pesas que el cerebro hace cuando vamos en piloto automático sin pensar y simplemente nos dejamos llevar. Pero parte de nuestra vida, sin darnos cuenta, nos lleva a esa línea. Entonces, esto es una excelente oportunidad para frenar, para que en el solo acto de compartir una mesa por más tiempo y sin apuro de familia, uno aprenda, uno se tome el tiempo, uno se desconecte realmente. Es decir, si antes eran eh, eh, cenas sin pantalla, sigue siendo tan importante, pero a lo mejor la pantalla me ayuda a que podamos estar en conjunto con los abuelos o con los tíos o con los que viven en otro lado, que nunca lo hicimos, pero en esta vez lo hacemos. Pero en esto nos tiene que, como desde el punto de vista vincular, es muy importante el tiempo que nos habemos tomado para relacionarnos mejor con nuestros hijos, con nuestros padres, sobre todo con los que vivimos en casa, y cómo nos relacionamos mejor con cada cosa que hay en casa. Digamos, desde lo humano y desde los vínculos y desde la profundidad que le podemos dar a esos vínculos y el tiempo, porque la variable tiempo cambió. Es decir, antes no lo teníamos y ahora nos sobra, tenemos que ver cómo lo usamos. Y en esto bueno, y todas las generaciones juntas. Es decir, bueno, están los baby boomers que están más o menos aislados, pero están la generación X, la Y, la Z, están todos juntos. Es decir, y todos tienen que interaccionar como interaccionan en las empresas, en las casas. Hoy están mucho tiempo juntos y debería ser un aprendizaje para todos ellos, ¿no? Entonces, esto lo dijimos que nuestro cerebro y nuestra naturaleza es humanos, y la parte más importante de nuestro cerebro que nos da el tamaño
son las áreas que nos hacen conscientes y que nos dan nuestra conducta y que nos dan nuestra planificación y que nos dan nuestra moralidad. Es decir, que parte de lo que nos diferencia de otras especies tiene que ver con la parte más de adelante que tenemos en nuestro cerebro y que nos da el tamaño. Y ese tamaño nos lo da el estímulo, y el estímulo nos lo da cómo se van interaccionando. Entonces nosotros somos sociales desde que nacemos. Estos experimentos que había hecho Metzger en los 70 muestra cómo un bebé en el primer mes puede copiar caras de otro adulto. Entonces nosotros lo que más nos importa es el otro rostro que está enfrente desde que nacemos. No nos importa la pantalla, no nos importa el jueguito, no nos importa el entretenimiento. Si yo quiero hacer que un bebé me siga, no me tengo que forzar en tener el objeto más atractivo. Necesito poner mi cara, porque esa va a ser la más atractiva para un bebé. Y si yo quiero que me siga, me va a seguir mi cara. Eso es lo más atractivo y es lo que más tenemos que tener en cuenta en el desarrollo inicial de los chicos y después también, ¿no? Esto lo había hecho inicialmente en otras especies y después lo probó en humanos, claramente. Y el humano necesita de otro humano, los mellizos, y en esto que habían hecho una muestra en chicos que se calmaban pretérminos y que habían estado mucho tiempo en neo y que mismo en neonatología, poniéndolos juntos, habiendo estado algunos meses, estos nacieron 3-4 meses antes, pero digamos, esto es una experiencia que tranquiliza a un humano a otro, ¿sí? Y los que me conocen saben que tengo mellizos y que esto lo hacía en persona. Acá tenemos algunos elementos. Fíjense que el cerebro va cambiando y se va mielinizando y no termina de mielinizar, sobre todo las áreas que están más adelante, las frontales, pasados los 30 años. Nuestra cabeza, los pediatras miden el peso, la talla, pero el perímetro cefálico, que crece mucho al principio, los primeros 6 meses, crece 2 centímetros por mes, hasta los 6 meses, y después de los 6 a los 12 meses, hasta el año, crecen 1 centímetro por mes. Ese crecimiento es por interconexiones, es por experiencia, es por estímulo, no es el hueso que crece, es el cerebro que empuja, y para eso lo tenemos que estimular, ¿no? Y casi hasta los 30 años sigue este desarrollo de mielinización completa en las áreas frontales que tienen que ver con organización, planeamiento, ejecución y hasta nuestro control inhibitorio. En un momento me voy a meter un poquito más, pero me voy a meter un poquito menos en la parte más de funciones ejecutivas porque es para otra charla tal vez. En estos momentos al principio, sobre todo espero que al principio, había muchas personas que se tomaron este confinamiento social con mucho estrés. Y las áreas que más sufren el estrés son justamente estas que están acá, que son las áreas prefrontales. Entonces, estos mostraron experimentos de cómo aumenta. Ahora, el estrés, que todos nosotros llamamos estrés, dentro del sistema endocrino y del sistema fisiológico, existe liberaciones de hormonas y de neurotransmisores en nuestra corteza frontal que nos hacen vivir como si estuviéramos en riesgo cuando no lo estamos. Es decir, si hoy estamos en la calle y vemos que alguien nos viene a robar realmente, vamos a tener una liberación en nuestro cuerpo de estrés que nos permita huir y correr como un animal lo tiene cuando viene un depredador. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo si yo estoy como si estoy en estrés? Liberación de cortisol, de dopamina en áreas prefrontales, pero en realidad no lo estoy. Estoy sintiendo y someto a mi cuerpo y a mi cerebro a estar en una situación de estrés que no me permite funcionar como habitualmente podría. Es decir, una persona que tiene estrés y que tiene una situación donde fisiológicamente está viviendo como si estuviera frente a una amenaza, es un cerebro que no funciona ejecutivamente igual que podría. Y es alguien que, y en esto han aumentado bastante los casos en lo que va de la cuarentena, de lo que tiene que ver con ansiedad, con depresión, es decir, hay mucha fluctuación anímica y la fluctuación anímica genera estrés. Y el estrés no nos permite funcionar bien, ni a nosotros con los otros. Entonces en esto tenemos que encontrar estrategias que nos permitan fortalecernos y que eviten que el estrés amenace a nuestro buen funcionamiento y a que nuestro aprendizaje y nuestra neuroresiliencia se ponga en funcionamiento de manera más adecuada. Entonces, nuestro cerebro siempre puede cambiar, siempre puede aprender, siempre puede generar nuevos circuitos. Acá, digamos, solamente para mostrar que las ventanas que nos permiten entender esta caja negra que en algún momento, y
teníamos, hay mucho en neuroimágenes funcionales que permiten hacernos entender cómo un cerebro de un chico que tiene su circuito de lectoescritura normal lee, y mientras lee se activan ciertas regiones en el cerebro, que a lo mejor un chico con dislexia, en este experimento muestran cómo no se activan las mismas regiones. Esto no es que la resonancia o la foto que yo le hago es distinta, significa que el funcionamiento de esa zona es distinta, ¿no? Si yo le saco una resonancia es la misma, es normal, pero el funcionamiento en ese área no. Pero lo más importante que lo que se ve en esta figura de acá es lo que se ve abajo, porque yo, estimulando, neurorehabilitando, puedo generar cambios que inesperadamente en el lado izquierdo, digamos en el área dominante y demás, no se generan, sino que se generan en el vecino hemisferio de enfrente, cómo se activan regiones que a lo mejor de fábrica no vinieron preparadas, pero con una estimulación adecuada puedo generar un cambio en mi cerebro adecuado también, ¿no? Más ventanas que nos permiten ver mejor el cerebro, y en esto la neurociencia y la educación se juntaron hace ya más de una década para que la neuroeducación pueda aprovechar los conocimientos del funcionamiento y lo que estaba en los laboratorios pueda llevar y aplicarse en las aulas mejor, ¿no? Adele Diamond, quien tuve el placer de conocer, más allá de que estuvo en Argentina, porque trabaja en el departamento de neuropsicología y de neurociencia del desarrollo en Vancouver, en el Hospital de Niños de Vancouver, de la Universidad de British Columbia. Dice, para un funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el bienestar emocional y psíquico. Es decir que en esto el equilibrio, inclusive en las diferentes definiciones de salud, uno siempre habla del equilibrio emocional y psicofísico, ¿no? Es decir, no hay que yo tengo que estar bien, puedo estar bien y separado, porque esto no es por parte, yo necesito estar bien emocional y físicamente. Entonces, hay muchas de estas cosas que en neuroeducación, yo para atender más necesito tener y poner en juego ciertas emociones, para memorizar necesito poner en juego ciertas emociones que lo que es rutinario. Entonces, en esto, a lo mejor para el colegio es importante tener en cuenta aspectos de neurociencias, pero para los padres que hoy tenemos que poner al servicio de nuestros hijos en casa la creatividad, es muy importante entender que el cerebro que no está motivado no aprende. Entonces, si yo creo que voy a enseñar porque digo, estoy equivocado. Si yo no enseño lo que muestro y no predico con el ejemplo de lo que hay que hacer es lo que hago y muestro haciendo, si yo solo muestro diciendo, no, el chico no experimenta. Si no experimentás, no aprendés. Entonces, y no aprendés solamente de lo que escuchás. Por eso es tan importante las plataformas, y la ayuda audiovisual siempre fue importante, porque los chicos, cuanto más chicos son, aprenden de lo que ven y no de los que le decís. Entonces, esto está más que claro, porque en las aulas de las salas más chiquitas en el nivel inicial, ¿qué tenemos? Gráfico de todo. Todo lo que hacemos lo graficamos. Y si está el sol lo pegamos, y si Juan no vino, pegamos la foto de Juan, y necesitamos ver para entender. Y en esto necesitamos ver y movilizar un poco emociones para memorizar mejor. Nosotros nos acordamos cosas que están unidos con ciertas emociones. En cambio, lo que no está unido de emoción, lo olvidás fácil. Es decir, el olvido es un mecanismo que permite dejar lugar al recuerdo. Entonces, si vos no le agregás una cuota de motivación y una cuota de emoción, las memorias se pierden y no se consolidan. Entonces, esto forma parte del aprendizaje. En esto, la creatividad, el juego, es muy importante para tener el cerebro en forma. Y no deja de estar de lado la actividad física. Y hoy, digamos, en donde estamos en casa, no significa que no nos tengamos que mover, porque nosotros para levantarnos en la pre-cuarentena, para salir de casa, ir al colegio, fuéramos en transporte, en auto, en medio público, caminando, teníamos una movilidad y un desgaste físico solamente por ir y venir, y lo que nos movíamos distinto de lo que nos movemos en casa. Y hoy está, digamos, digamos, hoy estuve hablando con algunos medios de lo que tiene que ver con las salidas recreativas de los chicos, y los chicos tienen que salir, pero antes de haber salido durante estos 2 meses, deberían haber estado en movimiento. Es decir, tienen que estar en movimiento, y tenemos que ordenar los momentos en los que eso pasa. Es decir,
tengamos una familia con un hijo o con 10, tenemos que organizar la actividad de nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, respetando horarios, ordenando lo que tiene que ver con las diferentes modalidades de nuestros días. Y esto es importante para el que en casa estudia, para el que en casa trabaja o para el que en casa juega. Con el juego se aprende, pero también uno tiene que ser lo suficientemente creativo. Pero también estableciendo órdenes, estableciendo bloques, estableciendo normas que hoy retrospectivamente se deberían haber dado, o porque las pensamos de entrada, o porque la situación nos hizo que nos ordenemos, porque si no generábamos más caos, poca emoción y poca motivación para que nuestro cerebro se aprenda. Entonces en esto el virus pone en jaque socialización, pone en jaque el ejercicio físico, pone en jaque nuestras rutinas, pero es un jaque, no es mate. Así que tenemos muchas salidas para poder reaccionar y accionar. La primera reacción de la mayoría de las personas, ¿cuál es? Ante el miedo, tener pánico. Y el pánico paraliza. Entonces, necesitamos una cuota de miedo para que hoy o el fin de semana en las salidas recreativas los chicos, con el DNI, con la conciencia social, puedan salir a moverse. Sí, necesitamos la conciencia social de que salgan con las bocas tapadas y que tengamos aislamiento social, sí, porque lo necesitamos seguir cumpliendo lo que nos dicen, porque tiene una razón de ser, pero necesitamos hacerlo, porque hoy, a 2 meses, no estamos con la parálisis que nos genera el miedo de contagiarnos. Hoy tenemos una parálisis en donde nos da miedo salir y donde hay un porcentaje no menor de chicos y de grandes que están demasiado cómodos con el adentro. Entonces, hoy tenemos que aprovechar que existen las salidas recreativas los fines de semana, tenemos que movernos en casa porque tenemos que tener el cerebro en forma. Tenemos que desafiar todos los días, aunque el cerebro tiene que aprender, y la única forma de aprender y de gastar energía es desafiándolo, y tenemos que comer adecuadamente, comer en horario, aumentar nuestra comunicación entre los que vivimos en casa, eh, mejorar los tiempos que implicaban y fortalecernos con la posibilidad que la salida de la vorágine en la que estábamos antes nos permita poder aprovechar más el aquí y ahora, la comunicación, el intercambio, el escuchar y el poder nutrirnos de una relación en casa que estuvo, pero que la podemos fortalecer mucho eh, para salir, digamos, casi como comunidad conviviente, fortalecida para poder comunitariamente fortalecernos frente a esto, que genera muchos desafíos, muchas preocupaciones, mucho cómo voy a hacer, mucho cómo va a ser la actividad laboral, profesional, comercial de la que hacíamos, que genera mucha preocupación, pero si yo no puedo poder mirar un poco para adentro y al costado de lo que tengo en casa, de con quien vivo en casa, y prestar una gran atención a ese detalle desde cocinar, limpiar, ordenar o simplemente poner al servicio de nuestros hijos creatividad o simplemente sentarnos alrededor de la mesa a comer o a jugar un juego de mesa en conjunto, es muy productivo. Es mucho más productivo que el rato que pasamos jugando, porque es un aprendizaje muy importante para todos. Tenemos que comer bien y un aspecto muy importante que figura ahí, digamos, hacia el final, pero que no está en el final, está en el final del día, pero es el principio del día que viene, que es el sueño. Y hay muchos adolescentes que se creyeron al principio, por lo menos espero que ahora podamos decir que no, de que estábamos en modo verano y que las redes sociales, la Play y todo esto formaba parte de esto, y esto no son vacaciones. Esto es nuestra vida pre-cuarentena en casa con la mayor cantidad de, eh, de actividad laboral que podamos tener desde casa, los que se puedan, y si no, prepararnos a cómo vamos a generar la actividad el día que podamos, porque no lo vamos a poder pensar el día que vamos a volver a salir a nuestra actividad laboral. Así como el colegio tuvo que ampliar digamos, generar un plan de contingencia en poquito tiempo, uno va a tener que pensar su propia actividad si está un poco bypaseada con esta actividad, así como
el comercio online generó un crecimiento muy importante, en los que ya lo hacían lo aumentó, pero en los que no lo hacían tuvieron que hacerlo porque no hay otra. Entonces, cuando no hay otra, el reinventarse forma parte de poder encontrar una oportunidad en algo que no hacía antes, y ahora no me queda otra. Está bien que está impuesto, a lo mejor yo, ayer me llegó un cartel de un local que decía para venta online, golpee. Me pareció excelente, ¿no? Como diciendo, fíjate cómo haces, pero tenés que generar una situación que antes no tenías. Y eso tenés que poner en desafío y tenés que poner toda tu creatividad y tenés que poner a pleno cómo podemos regenerar lo que ya hacíamos en el nuevo normal, ¿no? Porque el nuevo normal, como dije al principio, es en este mismo mundo en donde vamos a tener que movernos distinto y ojalá en este tiempo todos habremos aprendido, pero también este tiempo para pensar, además de fortalecer vínculos, de disfrutar más el aquí y ahora, de poder mirar un poco para adentro, de poder generar un plan del día familiar distinto, también nos permita poder pensar en nuestra propia actividad, profesión, comercio, cómo vamos a poder hacer el día que podamos, porque eso ya lo tenemos que imaginar de hoy, no el día que estamos. Y eso es igual cae de maduro, pero a veces en el miedo y la parálisis en lo que va a ser nuestra actividad laboral, si está un poco complicada con el futuro inmediato, ese miedo y sobre todo la incertidumbre, porque cuando esto empezó había incertidumbre de todo. Y hoy seguimos teniendo, porque ni el más preparado infectólogo te puede decir cómo va a terminar, ni nada, pero hablando digamos, de la infectología, es importante también no caer en una pandemia de información, en esta infodemia de que estamos viendo casi como el rating online de la cantidad de infectados que hay en el mundo, en Argentina. Eso no te lleva a nada, no lleva a que nosotros fomentemos ansiedad en los más chicos, que tienen que estar al tanto de por qué estamos en casa, tenemos que transmitir conciencia social cuando vamos a salir de casa, pero tampoco tenemos que estar todo el tiempo con las noticias como si fuera una situación trágica, nefasta, sin futuro, porque eso colapsa un poco los pensamientos. Entonces, es muy importante poder correrse de la parálisis que genera el miedo, de la incertidumbre que genera no saber exacto hasta cuándo vamos a poder, qué van a decir la próxima conferencia de prensa, si yo voy a estar involucrado, si mi negocio va a estar para poder salir. Yo ya tengo que estar pensando como que el próximo lunes voy a poder hacer algo más de lo que hice esta semana, porque tengo que pensar que mañana voy a poder hacer algo más de lo que hice hasta ayer, porque tuve que haber aprendido algo de lo que todas estas semanas, o casi, digamos, 2 meses, nos van a haber dado como aprendizaje, y cómo cada uno tiene que ayornarse. No hay manera de poder salir adelante sin generar un repensarnos, un reinventarnos y un reconformar, y casi como repartir y dar de nuevo, pero con el mismo mazo. Si las cartas pueden ser distintas, pero yo tengo que repartir y dar de nuevo en muchos aspectos de mi vida. Entonces, algunos puntos importantes que tienen que ver con la rutina del día, con cómo fomentar un poco la creatividad, cómo mejorar el tiempo compartido que hablábamos hace un ratito, cómo bajar esta exposición de la información, la actividad física, cómo nos nutrimos en una nutrición saludable, porque también el aburrimiento y la falta de actividad y de acción muchas veces se pueden generar una falta de rutina o de cierto orden alimentario, y la heladera se transforma en un amigo que visito por aburrimiento y no porque tengo necesidad o porque tengo hambre. Duermo más de lo que necesito o duermo menos de lo que necesito. Entonces necesito encontrar un equilibrio en estos dos aspectos. Dormir bien te genera tener un mejor día. Dormir mal, obviamente, te genera tener una dificultad ejecutiva y además poder tener aspectos que tengan que ver con mucha más fluctuación anímica que lo que la propia cuarentena te hace ya de por sí. Entonces, para ecualizar mejor, mantener la rutina, la nutrición, el sueño, la actividad física, la exposición solar, aunque uno no salga al balcón, la terraza, la ventana, y ahora que uno puede, digamos, salir con alguno de los chicos, es importante tener en cuenta, porque los grandes a lo mejor salen, van a hacer la compra en un lugar cercano, con los cuidados y demás, pero así como el virus es el enemigo invisible de la guerra,
hay algunas víctimas que son invisibles a la pandemia, que hasta hoy, 2 meses, nadie estaba hablando de qué hacer con los chicos y salir, lo recreativo y demás. Es decir, como que estaban dentro, estaban debajo del radar, estaban debajo digamos, del iceberg. Y esto no es menor, porque uno a lo mejor hacía deporte, hacía actividad física, y se rebusca la manera para poder hacerlo, y uno tiene que fomentar el hecho de tener que hacer actividad física, porque hace al bienestar de nuestro cerebro. Entonces, el que no corría, porque corría 3 veces por semana, si no puede salir a correr, tiene que ver la manera de hacerlo. Y el que no lo hacía, tiene que pensar que esta es una oportunidad para empezar a hacerlo en casa. Y esto, digamos, es importante. Y yo, eh, en lo personal, en esto, le doy mucha importancia, digamos, en un horario como el que estamos charlando ahora todos juntos. Yo normalmente hago una clase de gimnasia que hacía en Palermo a las 8 de la mañana, antes de la cuarentena. Pero hoy somos más de los que éramos en Palermo, en un Zoom, que ahora me están extrañando porque estoy acá con ustedes, que igual es un privilegio. Pero no dejo nunca la posibilidad de estar en contacto con la actividad. Y eso es muy importante, y digamos, lo recomiendo para cada uno en su forma. Y el que no hacer actividad física no es un desgaste, puede ser solamente caminar dentro de casa, pero por un tiempo aeróbico. Esto lo dijimos, lo extraordinario de la pandemia tiene que sacar valor de lo ordinario que cada pequeño detalle tiene en nuestra vida, y el cerebro motivado aprende mejor, ¿no? Lo novedoso, lo relevante, facilita la motivación y un estado relajado en nuestra atención, ¿no? Y en la memoria. Y nosotros nos acordamos cosas que están relacionados. Hoy estaba hablando, me quería acordar de algo que dije en una charla, y me acordé que justo fue el día del cumpleaños de mi hijo, y le dije a la persona que me estaba entrevistando que le mandaba un saludo. Y eso, la emoción te motiva al recuerdo. Ahora, si yo no me acordaba que era el cumpleaños, no sabía qué día era ahí. Ahora, yo agarro la emoción y me acuerdo mucho mejor lo que me pasó. Y si quiero para adelante acordarme algo, unilo con algo que te movilice emocionalmente. eh, eh, las áreas hipocampales, que son las que reciben memorias de más largo plazo, van a estar mucho más ávidas de recibirlo y de conectar. Digamos, esta nota que que es de una revista, decía cómo estamos hoy en esto con la conexión. Entonces, lo mismo, es decir, antes de la cuarentena, uno tenía que hablar del equilibrio, de que los chicos pasaban demasiado tiempo frente a la Play, que pasaban demasiado tiempo frente a las pantallas, y hoy ya está comprobadísimo de que pasan 200% más de tiempo que antes. Entonces, si antes era malo, ahora es peor. Y no, porque tenemos que ecualizar y equilibrar frente a los privilegios y beneficios que hoy la tecnología nos trae. No reemplaza que tenga que haber momentos de conexión con momentos de desconexión de la tecnología para estar conectados con los que viven en casa. Es decir, tiene que haber aquí ahora, va a volver el aquí ahora escolar y laboral. La escuela va a volver en muchos aspectos eh, fortalecida en áreas tecnológicas, pero sin dejar de lado de que el docente en una clase es la manera en la que nuestro cerebro mejor aprende. Hoy tenemos esta situación y hay que llevarla de la mejor manera posible para que los chicos estén aprendiendo de la mejor manera posible. Pero todos los trabajos, todos, después de la pandemia van a haber cambiado. Y inclusive las modalidades de trabajo van a haber cambiado. Y las personas que trabajan viajando van a tener que encontrar otra manera de seguir viajando sin moverse de su casa. Van a tener que viajar, pero van a viajar sin tomarse un avión. Entonces, hay paradigmas laborales, sobre todo, que van a haber cambiado y que van a ser distintos en el antes y el después. Y van a haber viajes por reuniones de 10.000 kilómetros para estar en una reunión y volver, que no se van a hacer más. Entonces, todo pasa, todo va a pasar. El tema es qué va a dejar la tormenta una vez que salga el sol, y cómo vamos a estar cada uno de nosotros, y cómo nos vamos a secar de la lluvia que vamos a ver atravesados todos. Entonces, en esto, cada uno y en su conjunto somos principales responsables y partícipes, ¿no?
Entonces, la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas. Para usarla de manera inteligente también implica saber alejarse de ella para realizar otra clase de actividades. Y esto es importante antes de la cuarentena y durante la cuarentena, y va a seguir siendo importante posterior a la cuarentena. La inteligencia artificial no es reemplazada por, digamos, la inteligencia artificial no reemplaza a la mente humana, no reemplaza, no tiene manera de reemplazar la cognición social que un chico necesita para su crecimiento y para su desarrollo, no la reemplaza. Y muchas decisiones no las reemplaza la inteligencia artificial, pero no deja de ser una tecnología y, un elemento que es una herramienta que nos ayuda. Y la tecnología nos ayuda en la docencia, la tecnología nos ayuda en la cuarentena, la tecnología nos ayuda en medicina, pero no reemplaza al médico. La tecnología no reemplaza al docente, la tecnología no reemplaza a la mente humana, pero es un gran complemento, y así hay que verlo, ¿no? Cuando uno habla en neurociencias, no dice que los robots van a reemplazar las mentes, porque eso no lo dice ni el que creó la máquina que venció a un humano jugando al ajedrez, simplemente porque tiene más recorridos en menos tiempo, tiene más recorrido de jugadas o lo que fuera, pero no reemplaza la mente humana, y eso es una realidad. Así como la tecnología está, la inteligencia artificial está, no hay reemplazo de algunas habilidades que el cerebro necesita para aprender, crecer y socializar, ¿no? Si bien hay muchas cosas que cambiaron a lo largo del tiempo y de las décadas, y antes situaciones escolares que uno ponía digamos, en el ojo de la tormenta a los chicos, hoy, digamos, ponen a los docentes con la misma situación, ¿no? Hay paradigmas que también cambiaron, ¿no? ¿A quién le pregunto qué significan estas notas, ¿no? Más allá de si se pone, digamos, en vigencia lo que querían hacer de que haya o no notas, o que todos promocionen sin que haya notas, que son distintas de las circunstancias, las medidas. Antes había planteos de usamos el celular en clase, ¿no? Unos secundarias lo tenían, otros no, otros usaban. El gobierno, digamos, da netbooks en escuelas, y muchos utilizan con fines pedagógicos y muchos lo usan como fines de distracción absoluta, que hoy es una ayuda absoluta que muchas escuelas hayan entregado computadoras a chicos que a lo mejor no hubieran tenido otra opción de tener un aprendizaje virtual. Hoy, esta diapositiva yo la tengo en una charla que es de tecnoadicciones, y en realidad hoy es el ahora. O sea, la cuarentena es el ahora, porque hacemos esto conectados con auriculares, viendo esto, festejando cumpleaños, tocando música, todo es a través de una pantalla. Pero tenemos que ecualizar con lo otro. Esta es una gran frase en relación a la tecnología y cómo los chicos encontraron en tecnologías cosas que les es muy atractivas. Pero ojo, el chupete cibernético es algo que uno da, ¿sí? No es algo que siempre el chico pide. Entonces uno puede acostumbrar a que el chupete cibernético se lo damos para que esté más tranquilo y más entretenido, y yo me libro del problema de poner mi creatividad al servicio de la crianza. Entonces hoy los padres, además del rol de madre y padre, en las casas tenemos el rol de estar como maestro particular, como tutor, y si era alguien que tenía alguna dificultad con el aprendizaje, de ser ese terapeuta que trabajo algún aspecto que estimula el desarrollo, o que estoy guiado por los terapeutas virtuales, pero yo tengo muchos más roles que los que tenía antes delegados en otras personas. Entonces hoy mamá y papá están en disyuntivas que a veces es desbordante pensar que si yo tengo que trabajar desde casa, porque yo estoy en casa pero trabajando con un horario y tengo que cumplir, tengo reuniones, y tengo que ocuparme de la casa, y tengo que ocuparme de la comida, de la limpieza y además del aprendizaje, no todos los papás tienen la permeabilidad para poder hacerlo, pero sí es importante de estar. Sobre todo es mucho más importante de estar para el que lo necesita. A lo mejor uno puede no estar necesariamente atrás de quien puede manejarse autónomamente, pero de entrada, ninguno de los chicos puede manejarse autónomamente en algo y traslocar la presencialidad en virtualidad, como ningún empleado de una empresa que trasladó todo su trabajo presencial en una oficina, trasladarlo a casa de un día para el otro. Pero con el tiempo, el cerebro va aprendiendo y va habituándose, ¿no? Entonces, la rutina y el hábito
hacen al aprendizaje también. Entonces yo empiezo a automatizar, y lo que antes era un desafío, hoy ya está automático. Y ya, digamos, también genera situaciones en donde en casa mamá y papá para trabajar tienen que hacer ciertos acuerdos y consensos intrafamiliares que antes no existían, porque antes los chicos estaban en el colegio y por más que hay un porcentaje muy bajo de la población, digamos, sobre todo en Argentina, que estaba acostumbrada a trabajar de casa. Entonces hoy necesito acuerdos intrahogareños para manejar los tiempos, los silencios, el que estoy en una reunión y ahora, digamos, no se puede. Entonces necesito consensuar con las parejas, con los hijos, con los que viven en casa, para poder generar más efectivo, más allá de los roles que nos aplican. Y en esto, el tema generaciones, que antes estaba puesto en cómo las diferentes generaciones están involucradas, intrínsecas, todos tenemos nuestras generaciones pasadas, inclusive de los que no viven, y en esto, digamos, la religión judía es tan eh, importante y destaca tanto el tener presente la memoria, el tener presente nuestras generaciones y nuestras tradiciones llevadas a cabo, que hoy estamos haciendo cosas como si alguno de nuestros antepasados estuviera viviendo hoy acá, y tenemos presente las cosas que nos pasaron para poder ser mejores, para que no nos vuelvan a pasar lo que nos pasó en un pasado. Hoy compartimos muchas generaciones juntas en este gran desafío transgeneracional, si es global y es transgeneracional, no es una cuestión de los de tal edad o de los de tal otra, es cómo los de cada diferente edad se adapta a esta nueva realidad, a este nuevo normal, ¿no? Es decir, los chicos, parece que tiene mis lentes, el de abajo. Los chicos hoy nacen con esto, como decía al principio, y las nuevas generaciones, los más chiquitos, las generaciones Z, están con los que adquirimos la tecnología como algo que fue apareciendo y que la fuimos viviendo crecer. En cambio acá, esto viene distinto, pero todos juntos estamos, y es importante, como decía Lea al principio, cómo cada uno aprende de los que naturalmente le salen ciertas cosas, cómo uno transmite enseñanzas que tienen que ver con la experiencia vivida, sobre todo con la experiencia ejemplificada en la acción, ¿no? Entonces, obviamente que hay nuevas estrategias, y esta también es una diapositiva que es previa a la cuarentena, donde uno dice, los nuevos tiempos requieren nuevas estrategias. Los últimos descubrimientos que nos aporta la neurociencia cognitiva desvelan que la educación actual requiere una profunda reestructuración que no le impida quedarse desfasada ante la reciente avalancha tecnológica, ¿no? Y esto es pre-cuarentena, y tiene que ver con cómo uno se iba igual ayornando frente a esto. Acá se nos impuso y simplemente acortó los tiempos, y los procesos de avance tecnológico que hubieran sido en años, se dieron en días, semanas, y en estos 2 meses se dieron cambios que hubieran tardado mucho más tiempo en darse. Es decir, hubieran habido cosas que hubieran tardado tiempo en cambiar, y esto, digamos, las trajo. Y todo lo bueno que para lo laboral, para lo académico, institucional, educativo, trajo de bueno este aprendizaje, cuando volvamos al presencial, vamos a haber tomado muchas de estas cosas que van a quedar, ¿sí? Y había muchos lugares que tenían aulas virtuales y cosas que no se usaban, y hoy no solo se usa, sino que se explotó y se aprendió a sacar mucho mejor provecho de eso. Y el complemento de lo presencial y lo virtual también va a ser esencial, ¿no? En esto, como hablando de los futuros ciudadanos, porque lo que, lo que los padres formamos y tratamos de generar el mejor estímulo, y los colegios también forman, son las futuras personas, los futuros ciudadanos, pero digamos, ante todo, personas que van a ir cambiando, y nosotros les vamos a ir dando esa forma a la que van a ser, ¿sí? Entonces, este entrenamiento cognitivo es importante para optimizar el equilibrio de la salud, ¿no? Entonces, todas las actividades intelectuales son retos que promueven neuroplasticidad, porque al principio hablamos que la experiencia modifica la corteza, y eso es neuroplasticidad. Entonces, si bien la neurona que se muere no se regenera, porque la neurona no es como la piel, no es como el glóbulo rojo que cada 120 días en la sangre se va cambiando. Una neurona que se muere no se regenera, pero hay áreas que pueden tener algunas neuronas que están ahí en stand-by, y el cerebro también tiene neuroplasticidad para poder amoldarse
cuando algo pasa en un área del cerebro y otra toma comando. Eso también es neuroplasticidad. La neuroplasticidad está en el recién nacido, está en la persona adulta, ¿sí? Está en el recién nacido que tiene un problema y está en el adulto que tiene un problema, un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular y puede recuperarse, puede rehabilitarse y uno puede estimular y aparecen áreas del cerebro que no están con problema y que tampoco tenían una función específica antes, toman comando. Entonces, el desafío de todos es hacer tomar comando a la mayor cantidad de partes. Es decir, igual es un mito que nosotros funcionamos con el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Que a veces hablan y dicen, no, porque nosotros funcionamos con el 10%. No, el cerebro funciona y requiere de una gran cantidad, como vimos en la curiosidad inicial, tiene un consumo energético porque tiene un gasto energético. Si el cerebro se usara solamente en un 10%, no consumiríamos el 25% de la energía que el cuerpo necesita. ¿Sí? Y en esto tal vez me detenga 2 segundos en que muchas veces el riesgo de esta exposición excesiva que tenemos a la tecnología ya estaba de antes en muchos adultos y adolescentes en redes sociales o en PlayStation, en donde empiezan a correr de lado todo lo que podrían hacer para estar haciendo algo frente a una pantalla. Eso genera aislamiento y estar en una pantalla compartiendo el Zoom con un centenar de personas es muy distinto a estar en una pantalla solo. Está bien que ahora te dicen, la versión te dice, no estoy jugando a la Play, en red, con pero cuando vos se transforma en lo más importante de tu vida, en detrimento de otras actividades sociales y de parte de tu rutina y de tu vida familiar, bueno, tenés que replantearte si no estás demasiado dependiente de estar perdiéndote cosas que están pasando y que los jóvenes tienen en esto de estar, digamos, con... Los jóvenes no, yo digo, las personas en general hoy, antes de la cuarentena, estaban con un paradigma nuevo y con la cabeza encurvada todo el tiempo mirando hacia abajo, y están todo el tiempo viendo el celular. Entonces, esto también es un frenate, es un frenar la pelota y decir, pará, esto no reemplaza nada de lo que yo tengo acá. Entonces, hay que jerarquizar para poder privilegiar y para poder fortalecerse. Entonces, nosotros tenemos que entender que el cerebro, y solo él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa, y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Entonces, adquirimos sabiduría por el cerebro, conocimiento, vemos y oímos todo lo neurosensorial, y en esto lo tenemos más que claro, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que está más ubicado en áreas prefrontales, que vimos también, lo que es dulce, lo que es amargo, y por el mismo órgano nos volvemos locos, deliramos, y el miedo y el terror que nos puede asaltar. Y en esto es como la ansiedad, la incertidumbre, un poco el miedo que paraliza, también puede generar un problema para el buen accionar y para el fortalecimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es el intérprete de todas las cosas que están en el aire, que aprovecho para decir, el virus no está en el aire, o sea que está en las personas, así que si nos cubrimos y nos protegemos y tenemos conciencia social, podemos volver a ciertas actividades a medida que las normas así nos lo permitan, y nosotros los adultos tenemos que transmitir mucha conciencia en todos los chicos que van a empezar a salir por norma a partir de ahora. Hace 3 semanas o 4 que por norma los chicos que tienen dificultades, que tienen certificado de discapacidad, podían salir, ¿no? Y eso era algo necesario, una descarga, era algo importante que el confinamiento generaba una dificultad muy importante de conducta y de funcionamiento en los hogares. Y esto alivió mucho las salidas de hora, hora y media, en chicos que tenían dificultades. Pero me parece que la salida que van a tener ahora los chicos que no estaban en ese marco, también van a ser terapéuticas. Yo creo que es importante volver a salir y volver a tener la seguridad, bajar la ansiedad y que cuidándonos y con conciencia social podemos volver a salir. Entonces tenemos que vivir el presente y este presente de cuarentena, y estas son cosas que a lo mejor tenía escrito de antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, vivir el presente es muy importante y vivir el para adentro que hablamos. Así que hay que tener en cuenta que el cerebro atento es un cerebro feliz, vínculos cercanos y hacer foco en esto, porque lo social es importante, la tecnología que nos permite socializar es importante, dormir bien,
Hablamos de deportes más que deportes, actividad física, alimentación saludable, tener propósitos, hablar de los propósitos, escribir sobre los propósitos que cada uno tiene de su vida, tener gratitud y ser agradecido hacia las cosas que nos pasan, hacia las cosas que tenemos y hacia las cosas que nos hicieron por nosotros. Y siempre predicar con el ejemplo por uno y por los más chicos. Entonces, ya termino, Ariela. Mackenzie hizo unos lineamientos el 23 de marzo que hablaba del camino hacia el nuevo normal, ¿no? Entonces, en el camino del nuevo normal y en estos paradigmas, era, bueno, el 20 de marzo tendríamos que haber empezado a iniciar un camino de resolverlo inmediato, ¿no? Hoy ya es pasado. Hoy, el 20 de marzo ya es hace casi 2 meses. Entonces, tenemos que pensar de que esto es el punto 1, tendríamos que haber resuelto. Y la mayoría de personas, instituciones, gobierno, mal bien, resolvieron, volcaron todo lo que podían, se ayornaron, pusieron en funcionamiento planes que tenían para años en adelante en un par de días. Es decir, todos trataron de resolver lo inmediato, de la manera que se pudo, desde el gobierno hasta cada una de las personas, hasta cada una de las profesiones en esto. Y cómo generamos resiliencia y cómo nos fortalecimos frente a las decisiones que tomamos de inmediato, también tuvieron que ver con cómo pudimos poner en acción un plan, cómo pudimos en lo personal, en lo laboral, en lo académico, tener un plan de regreso, porque como dije antes, no es que sea un falso optimista, yo creo que vamos a volver a lo presencial, hay cosas que van a haber cambiado, pero vamos a volver, y para poder volver de la mejor manera y fortalecidos tenemos que tener un plan. No va a volver solo, y el horizonte del nuevo normal depende mucho de uno, y qué es lo que uno va a hacer para que ese nuevo normal tenga el menor impacto, y no solo eso, sino que hayamos salido fortalecidos frente a eso. Tengo que reimaginarme muchas veces los diferentes caminos de mi persona, de mi familia y de mi trabajo. Y tengo que ir cambiando con mucha flexibilidad cognitiva y poniendo en funcionamiento este recalculando de mi GPS constantemente para poder controlar esta situación, ¿no? Entonces, los desafíos para cada uno de nosotros es que podamos ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, hermanos, que seamos mejores en el trabajo o la profesión que hagamos, y que ese crecimiento, sobre todo colectivo, porque esto no es solo individual, esto es un crecimiento colectivo, y al virus no le gana una persona, le gana la especie, es decir, el humano que va a haber salido favorecido o que va a haber encontrado la vacuna o que en Israel tienen los anticuerpos que están trabajando, porque tarde o temprano esa cura va a estar, por eso va a haber un nuevo normal, por eso esto va a haber terminado. Hoy nadie se lo puede imaginar, como nadie se pudo haber imaginado algo que vivimos en el 2009, cuando fue lo de la gripe, que tuvo menor escala y que no fue al mismo tiempo en muchos lugares del mundo. Pero todo volvió. Tardó, la gente estaba sensible, tenía miedo cuando saludaba, pero todo volvió. Todo va a volver. Entonces yo tengo que haber hecho los deberes personales, introspectivos, para poder fortalecerme y haber tomado esta crisis como una oportunidad, ¿sí? Así que lo último, esta es la última, yo creo que creo mucho en esto que dice Víctor Popper, que dice que el valor de las personas es conocimiento, la C, más las habilidades, pero está multiplicado por la actitud. Entonces, uno pregunta, y bueno, ¿y cómo hago? Acá es 100% actitud de cómo vos le pones a las habilidades y al conocimiento que ya tenés. Entonces, conocimiento, habilidad suma, actitud multiplica, es decir, que exponencia. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque cómo nosotros alimentemos y favorezcamos a cómo ponemos en marcha nuestra actitud, y la actitud que le pongamos va a generar el cambio más importante, porque es lo que mueve la aguja, la actitud. Así que no todos somos iguales, así que siempre tenemos que tener las mismas oportunidades, y no da que a todas estas especies las hagamos subir al árbol como si fuera todo igual. Así que abro o dejo para preguntas, tratando de equilibrar al máximo posible los recursos que tenemos.
Bueno, Claudio, ante todo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, por la claridad de la presentación, porque tenés una capacidad muy didáctica también de explicar lo difícil, ¿no? Y Gracias. también poder llegar a un público tan diverso. Quiero que sepas que te estamos escuchando más de 100 personas. Hay dos preguntas que hicieron en el chat, te las voy a formular. ¿Querés que te formule una por una o las dos? Hasta dos retengo. Retenés, perfecto. La primera es, Claudio, ¿cómo impacta en el cerebro el estrés que producen las cosas nuevas o las no conocidas? Y la segunda es, ¿cómo hacemos que nuestros hijos entiendan que el concepto de reinventarse y adaptarse a una situación nueva que se nos impuso? Entonces, la primera, ¿cómo impacta en el La cerebro? primera había una diapositiva que justo puse que había un gráfico donde hablaba del estrés. Entonces quiero diferenciar estrés para el cerebro es algo que estoy manejando mal, ¿no? Es decir, la pregunta tiene dos partes que son distintas. Yo puedo estar estresado frente al cambio o puedo tener el desafío del cambio sin estrés. Entonces son dos conceptos que al cerebro le funcionan distintos. Yo puedo, como decía al principio, el desafío más importante es lo que genera cambios en nuestro cerebro. Es decir, todo lo nuevo es desafiante. ¿Sí? Entonces, el alumno, pongamos el ejemplo, el alumno, frente al aprendizaje, tiene diferentes maneras de incorporar el conocimiento e incorporar lo nuevo. Y siempre hay como tres grandes grupos, ¿no? El grupo que se siente que lo que están diciendo ya lo sabe, entonces está tranquilo. El que no lo sabe, pero está tranquilo o está con la incertidumbre y el miedo suficiente como para generar aprendizaje, conocimiento nuevo. Y el que está en una situación más panicosa y de disconfort, casi como de estrés, en el que le es más difícil incorporar, aunque pueda. Entonces, el que cree que no va a poder y le genera estrés a su cerebro, está bajando su posibilidad de su capacidad, no de lo que él puede, sino de lo que él puede en situación de estrés. Entonces, lo nuevo, lo desafiante, es siempre bueno para el cerebro porque gasta energía, es estimulante. Ahora, estar en una situación en donde yo siento que no puedo o que me sobrepasa es, en términos a lo mejor más fáciles, es, yo estoy estresado si después de la ansiedad y del miedo tengo pánico. Entonces, si yo tengo pánico, estoy con estrés. Yo tengo pánico y estrés, o tengo pánico en mi cuerpo estrés, no funciono bien, no tomo buenas decisiones y en relación a la segunda pregunta, es muy difícil que yo estando mal pueda transmitir algo bueno de cómo reinventarnos. Entonces, en el final de los puntos acá de esto, es decir, yo para poder reinventarme, tengo que haber hecho algún ejercicio hacia adentro de cómo tengo que ser distinto en algo. Entonces, y tengo que haberme sentido acompañado por los que viven conmigo, o con los que están conmigo, o con los que yo hablo, para poder transmitir eso. Entonces, si uno tiene que transmitir a los más chicos o a nuestros hijos la mejor manera de poder reinventarse frente a esto, creo que tenemos, tenemos un desafío mucho mayor los grandes que los chicos. Los chicos son mucho más flexibles al cambio, son más versátiles en general. Entonces están mucho más, son más plásticos en el sentido de que se amoldan mucho mejor al cambio. Y si ustedes ponen en porcentajes el 100% de los alumnos y el 100% de los docentes, yo creo que los primeros días el docente tenía más estrés que el alumno en cómo iba a tener que ser él el transmisor de enseñanza. Entonces, ¿qué digo? Los chicos, ¿cómo mostramos a nuestros hijos la mejor manera para que puedan ser parte de poder reinventarse? Reinventándonos nosotros y mostrándole con el ejemplo cómo pudimos salir fortalecidos frente a tener una actividad que está frenada y sin embargo estamos haciendo otra cosa, o estamos haciendo la misma actividad pero de otra manera. Entonces, si antes vendíamos en el local, ahora vendemos online. Es decir, el reinventarse también forma parte de poder cambiar frente a un nuevo paradigma. Y la mejor manera de enseñar a los chicos es con el ejemplo. Entonces, si yo digo vamos a tener que ir virtual, pero, pero no voy, no le muestro, no aprendemos sobre la marcha y aprender de nuestros errores también es importante,
no puedo ejemplificar y mostrar que alguien se reinvente si yo no me reinvento. Entonces, primero el adulto, teniendo en cuenta que el chico es más fácil que se adapte, que se amolde, que sea mucho más maleable al cambio. El adulto que ya viene mucho más tiempo de una misma manera, y para esto, digamos, es un desafío sumamente importante. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una videollamada con nuestros abuelos, bueno, cuando un nieto está con el abuelo haciendo una videollamada, para el nieto es natural y para el abuelo tardó no sé cuánto tiempo en meter en la cámara del WhatsApp o meterse en un Zoom, que a lo mejor le tardó estos 2 meses poder meterse en un Zoom o el Skype, que al principio no fluye. Entonces, la versatilidad y la flexibilidad cognitiva hay que empezar por uno. Así como uno dice, bueno, uno empieza el ejemplo por casa, y en casa empiezo por uno. Entonces, para poder ejemplificar en los chicos, tengo que haber ejemplificado conmigo mismo, tengo que haber introspectado, tengo que haber ido para adentro en este viaje de cuarentena, para poder salir para afuera fortalecido y para poder mostrar el ejemplo a otros de cómo me reinvento. Claudio, realmente clarísimo. Voy a intentar recapitular algunas pocas ideas porque son un montón las que podemos rescatar, pero algunas que nos vienen bien para lo que continúa en este ciclo de encuentros. Hablaste que las experiencias nos modifican, que la nueva experiencia nos llevó a volver a aprender, y mirá cómo tuvimos que aprender las escuelas a reinventarnos y reconstruirnos en el escenario virtual, ¿no? Con todos los nuevos aprendizajes que esto conllevó para nuestros alumnos, para los docentes, para las familias. Las familias aprender también a convivir todo el día juntos, también creo que podría ser otro tema de encuentro, el exceso de convivencia, ¿no? Cómo el cerebro tramita los excesos de incertidumbre, los excesos de angustia, los excesos de estar juntos, ¿no? Y de acá, de este encuentro, y así invito también a todo el auditorio, vamos a seguir en línea con estas ideas, Claudio, que planteaste, quizás desde otra mirada. Tenemos el miércoles que viene a la licenciada Graciela Schieber, que va a plantear Entretejiendo lazos escuela y familia en tiempos de pandemia, y después vamos a tener al equipo de profesionales de Yeladeinu trabajando en bordes y desbordes de la crianza en tiempos de aislamiento. Creo que desde tu especialidad pudiste transmitir todo esto, ¿sí? Los nuevos aprendizajes que todos tenemos que hacer, y respondiste a la pregunta de cómo nos reinventamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, gracias por inspirarnos. Siempre es bueno llevarse las 2, 3 ideas, ¿no? Que a uno lo van cambiando en el antes y el después de haberte escuchado. También quiero agradecerte por haber respondido a la consulta que te hemos hecho nosotros desde Wolfson, porque también te hemos consultado en nuestra construcción de escuela, y desde la comunidad y la escuela te decimos un gracias enorme, ¿sí? Si esto hubiese sido presencial, seguramente te hubiésemos dado un regalo, pero te damos un regalo enorme de palabra y un agradecimiento enorme por haber aceptado, dejado tu clase de Excelente, doctor. Y estar acá con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, yo creo que en este último punto, yo creo que el mensaje, digamos, de reinventarse es empezar por el trabajo y el desafío que implica poder ir un poco para adentro y para este nuevo paradigma de las relaciones con las que convivimos todos los días, en formato 24/7, que hay que todos aprendemos cosas. Así que me parece que es sumamente importante que después sigan profundizando en este área. Y el regalo más importante es la presencia de todos ustedes acá en este Zoom tan multitudinario. Así que muchas gracias a todos por quedarse hasta el final, y les agradezco nuevamente por la invitación. Les mando un saludo muy grande, codazo. Gracias, Claudio, y compartimos también las actividades de comunidad que se están organizando para los próximos días. Tanto la escuela como la comunidad venimos organizando ciclos de encuentros o actividades diferentes también para acompañar a las familias en estos tiempos de aislamiento y de pandemia. Así que gracias a todos por participar, por ser parte del ciclo de encuentros de Wolfson,
Gracias, Claudio, nuevamente, y a todos los que organizaron. Ahí estaba mi correo, así que quedo abierto si hay algo después. Excelente, muchas gracias. Así, un aplauso enorme, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo miércoles en las actividades de comunidad.